Hola a todos, espero que estén súper bien. Yo soy Andrea Vergara, para los que no me conocen, soy diseñadora de modas y la creadora de Nocturno Design Blog, el blog número 1 para todos los que quieren aprender a coser. El día de hoy, como lo pudieron ver en la intro y en el título de este video, les voy a estar mostrando cómo hacer esta blusa súper fácil de tirantes. Ahora, como seguimos en cuarentena, pues todos los tutoriales que estoy haciendo son con telas que yo ya tengo en mi casa, y esta en particular es un rayón que me sobró de una camisa que hice en diciembre, pero en general esta tela puntualmente no es mi preferida porque es un rayón muy delgado y esto hace que el corte y la confección se dificulten un poco porque necesitas un poco más de técnica para manipular esta tela. Así que por eso la escogí para este tipo de blusas, porque la silueta es muy fácil y la construcción no tiene muchos pasos. Si tú eres principiante en la costura, te recomiendo hacer esta blusa en un lino o en una popelina, ya que estas telas son muy fáciles de manejar y creo que puede quedar bastante bien para un primer proyecto de confección. Como siempre, el link para descargar este molde gratis se los voy a dejar en la descripción de abajo, y recuerden que para descargar todos los moldes gratis solo deben estar suscritos a mi página web, lo cual es completamente gratis y solo les tomará 5 minutos. Así que habiendo dicho todo esto, vamos a comenzar con este tutorial. Los materiales que necesitas para hacer esta blusa son 1 metro de tela, hilo y tijeras. Primero vas a tomar la pieza de los tirantes, la cual es un rectángulo largo, y la vas a doblar por la mitad con el revés hacia afuera. Sujeta con un par de alfileres y ahora vamos a coser la punta de este. Para esto vamos a empezar en una de las puntas, justo en el lado que tiene el doblez de la tira. Vamos a coser por ese tramo y luego, al llegar a la esquina, clavamos la aguja, levantamos el prensatelas, giramos la tela y seguimos cosiendo por el otro borde, que es el más largo. Para este paso estoy utilizando margen de 1 centímetro con la puntada recta de mi máquina, y vas a coser más o menos unos 5 centímetros hacia abajo y luego vas a hacer un remate. Cuando termines le vas a dar la vuelta al tirante y se debe ver algo así. Ahora vamos a pasar un pespunte con margen de 1,16 por todo el borde, empezando por el lado opuesto que ya cosiste, justo en el lado que tiene el doblez, y te vas a ir cosiendo por todo ese borde hasta llegar a la punta que cerraste previamente. Ahí también vas a hacer los mismos pasos de clavar la aguja y levantar el prensatelas para poder seguir pasando este pespunte por todo el borde del tirante. Cuando ya estés cerca de llegar al final de la costura que hiciste previamente, vas a tomar el tirante y vas a doblar los márgenes de costura hacia adentro, justo como me ves haciendo en el video. Cuando ya estén bien doblados, vas a seguir pasando este pespunte por todo este borde hasta llegar al final del tirante, y esto mismo lo debes hacer con las 4 piezas del tirante. Cuando termines es bueno que pases una buena planchada por todas estas piezas para eliminar cualquier tipo de arruga que pudo haberte quedado. Ahora vas a tomar la pieza del frente y vas a ubicar los tirantes en la parte de arriba sobre el derecho de la tela. La parte que no está cerrada es la que debe ir en este borde. Sujeta con unos alfileres y ahora vamos a coser estos tirantes en su lugar con una puntada recta. Y esto mismo debes hacer con la pieza de la espalda. Una vez que tengas los tirantes cosidos en su lugar, vas a tomar la pieza del frente y la vas a ubicar sobre la pieza de la espalda, derecho con derecho de la tela. Sujeta con alfileres y ahora vamos a pasar a coser los costados de esta blusa. Para este paso estoy utilizando mi fileteadora con la puntada de seguridad de 5 hilos, pero tú puedes pasar una costura recta con tu máquina plana a 1 centímetro de distancia y luego pasar un filete sencillo o la puntada overlock de tu máquina. Y si no cuentas con la puntada overlock, también puedes pasar una puntada de zigzag. La idea es que el borde de la tela no se deshilache. Y al final te debe quedar algo así. Ahora que ya tenemos cosidos los costados de la blusa, vamos a hacer el dobladillo de esta. El ruedo de esta blusa es medianamente curvo. Ya tengo un video donde explico más a detalle cómo hacer dobladillos, el cual te lo voy a dejar arriba en la pantalla y en la descripción de abajo. Pero brevemente, para repasar, estoy haciendo un dobladillo sencillo de 7 milímetros de ancho por todo el ruedo de la blusa. Y para esto simplemente estoy doblando la tela con mis dedos y pasando la costura recta. Una vez que termines de hacer el dobladillo, es bueno que planches muy bien esta costura. Y ahora debes tener algo así. Y con esto nuestra blusa está prácticamente terminada. Ahora vamos a dejar esto de lado y vamos a pasar a hacer el falso de la blusa. Para esto vas a tomar la pieza del falso del frente junto con el falso de la espalda
y vas a repetir los mismos pasos que con la blusa. Vas a juntarlos derecho con derecho y vas a cerrar los costados y hacerles el dobladillo en el ruedo. Cuando termines te debe quedar algo así. Y ahora lo que sigue es que vas a introducir la blusa dentro del falso, derecho con derecho de la tela. Y vas a alinear todos los bordes del escote de arriba de ambas piezas para poder coserlos. En este paso es importante que los tirantes que cosiste a la blusa queden por dentro de la costura. Y para este paso puedes tomarte todo el tiempo que necesites para sujetar muy bien con alfileres ambas piezas. Y ahora sí, cuando tengas todo bien sujetado con alfileres, vas a pasar una costura a 1 centímetro por todo el borde del escote de la blusa. Y para este paso, tómate todo el tiempo que necesites para coser bien todas las curvas y las esquinas de este escote. Yo esta costura la empecé en una de las sisas, luego por el escote de la espalda, luego por la otra sisa, pasando por el escote del frente y terminando justo donde empecé la costura. Cuando termines esta costura es necesario que le hagas un pequeño corte a la punta en V del escote del frente. Esto es para que al voltear la tela el escote sí quede completamente en V y no medianamente curvo. Pero ten mucho cuidado cuando hagas este corte porque no puedes llegar hasta la costura, ya que puedes romper el hilo o rasgar la tela y no queremos eso. Y ahora sí vamos a darle la vuelta a toda esta costura para que el falso quede por dentro de la blusa y para sacar bien los tirantes. Y para finalizar esta blusa es bueno que planches muy bien la costura del falso para que este quede bien asentado por dentro. Y si lo deseas también puedes pasar un pespunte a un 16 de esta costura o lo puedes dejar así como yo. Esto va a depender completamente de la tela que estés utilizando y el tipo de acabado que más te guste. Y ya con esto nuestra blusa quedó completamente terminada. Y bueno, espero que les haya gustado esta blusa con tirantes. A mí en lo personal esta silueta me encantó porque es bastante fresca y puedo graduar la profundidad del escote con los tirantes. Déjenme saber en los comentarios de abajo qué tal les pareció esta blusa y si ustedes se animan a hacerla me la pueden mandar por mensaje a través de Instagram o etiquetarme como @nocturnodesignblog para yo poder ver todas sus creaciones. No se les olvide darle like a este video para yo saber que les gusta este tipo de contenido y si tienes algún problema descargando el molde o iniciando sesión en tu cuenta, también me puedes dejar un mensaje por Instagram o a través del correo electrónico por la página web, ya que a través de los comentarios no puedo responder muchas de las dudas que a veces tienen. Y si quieren seguir aprendiendo de confección conmigo, asegúrense de suscribirse y de darle clic a la campanita para que YouTube les avise cada vez que publique un video nuevo. Mientras tanto, les recomiendo que vean estos dos videos de aquí, donde también explico otras cosas de confección, o también que me sigan en mis redes sociales, sobre todo en Instagram, porque esa es la red que más me gusta y en donde más los mantengo actualizados. Les mando un abrazo enorme y supongo que nos veremos en el próximo video.